Muchas gracias, muy buenas tardes. Un honor para mí saludarles y participar de este foro súper productivo como encuentro y también como diálogo para aprovechar las oportunidades que nos presenta el género, el turismo y las oportunidades económicas que aquí identifiquemos con todos los actores, con todos los sectores que participan de este ecosistema. Mucho gusto, soy María Pleites, ministra de Cultura, presidenta de ISDEMO. Así que a la orden comenzamos este foro. Esta conferencia, las dimensiones de género en el turismo desde un enfoque de cadena de valor en la región Trifinio, es en realidad esta posibilidad de conversar y de establecer relaciones directas que sean productivas no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. La conferencia, las dimensiones de género en el turismo, desde un enfoque de cadena de valor en la región Trifinio, busca profundizar en las oportunidades y desafíos que el turismo, en este caso, a través de su cadena productiva, ofrece para la promoción del empoderamiento económico de las mujeres en la región Trifinio, en conjunto con especialistas e investigadores del sector, representantes de los gobiernos nacionales, de organismos regionales e internacionales, del sector privado y, por supuesto, de la sociedad civil. Este es el panel número 3, Servicios Empresariales, Financieros y Digitales con impacto positivo en las mujeres desde un enfoque de turismo sostenible. El objetivo es dar a conocer los puntos, beneficios y estrategias clave para afianzar servicios empresariales, financieros y digitales, por supuesto, para las mujeres en el turismo desde un enfoque de cadena de valor y turismo sostenible. Voy a invitar a pasar también aquí a que me acompañen a los comentaristas que participan de este panel. Invito para comenzar al señor David Cabrera, director ejecutivo del Centro Regional de Promoción de la MIPYME. David Cabrera es director ejecutivo del Centro Regional de Promoción de la MIPYME, licenciado en Gestión Comercial y Marketing con una maestría en habilidades gerenciales, con más de 20 años de experiencia laboral, emprendedor, empresario. Ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en 3 continentes y en empresas multinacionales. Ha liderado proyectos de posicionamiento, diferenciación, mejora competitiva e internalización de productos y servicios para Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Es especialista en creatividad e innovación, en trend hunting, pull hunting e internacionalización. También ha sido catedrático de análisis del entorno de la empresa, marketing y comercio internacional, creatividad e innovación para el liderazgo. En los últimos 5 años ha trabajado en la mejora competitiva de más de 300 empresas en la región centroamericana y ha realizado consultorías y asesorado a instituciones públicas de la región centroamericana y organismos multilaterales que operan en la misma. Actualmente se desempeña en el cargo de director ejecutivo de Semprompe, y eso que lo practiqué. Y ha desempeñado además otras funciones dentro de la institución, asesorando a la propia dirección ejecutiva y al consejo directivo en temas relacionados con la mejora y el entorno competitivo y productivo de las MIPYMES de la región, liderando los procesos de implementación de cadenas regionales de valor, articulación productiva, el Observatorio Regional MIPYME y la estrategia de la implementación de la política regional MIPYME, entre otros proyectos. Así que un gusto que nos acompañen en este foro. Invito también a pasar a acompañarnos a la licenciada Lisette Olivet Hernández, secretaria ejecutiva trinacional de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Pido un aplauso. Es ingeniera agrónoma,
una maestría en agricultura ecológica y con un posgrado de género y desarrollo. Cuenta con 17 años de experiencia en procesos de gerencia, seguimiento y monitoreo de proyectos de desarrollo y cooperación internacional. Incluye más de 8 años de trabajo en instancias regionales de cooperación transfronteriza, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, y actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva trinacional del Plan Trifinio, un organismo regional que trabaja por la integración y desarrollo transfronterizo en un área indivisible de aguas compartidas. A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado a impulsar iniciativas de desarrollo humano sostenible, tomando como punto de partida la equidad de género, juventudes, pueblos indígenas en diferentes ámbitos. Invito también a participar de este foro a Leda Peralta, oficial de Asuntos Económicos de la sede subregional de México, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un aplauso, por favor. Bienvenida. Bienvenida. Leda Peralta es especialista en políticas públicas, con énfasis en innovación y sostenibilidad, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y máster en Políticas Ambientales de la Universidad de... Ya se lo va a decir ella bien, yo se lo voy a decir mal, se los adelanto. Wageningen, de los Países Bajos. Ha laborado en organizaciones no gubernamentales y en el sector público costarricense. Entre 2008 y 2013, se desempeñó como asesora en los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica y Ciencia y Tecnología. Entre 2014 y 2017 se desempeñó como oficial de Asuntos Ambientales en la sede subregional de la CEPAL en Trinidad y Tobago. Desde 2017 es oficial de Asuntos Económicos en la sede subregional de la CEPAL en México. Así que este panel todavía me queda una invitada, una amiga también, Maribel Escobar, alcaldesa del municipio de La Palma. Maribel Escobar es la segunda hija de una familia dedicada a la venta de ticos en su caserío y alrededores. Con grandes esfuerzos, sus papás le brindaron el bachillerato en el Instituto Nacional República de Italia, lo que le permitió culminar sus estudios de bachillerato general, obteniendo calificaciones que le permitieron obtener una beca en Peace Corps, una ONG internacional que apadrina a jóvenes talentos de las zonas rurales. Beca que la llevó que la trajo más bien a San Salvador en el 2005 para empezar sus estudios en la Universidad de El Salvador. Maribel Escobar ha cursado estudios en Relaciones Internacionales, Resolución de Controversias Nacionales e Internacionales y Derechos Humanos, entre otros. En la actualidad es alcaldesa del municipio de La Palma, Chalatenango. Además, es CEO del Consultorías Escobar, empresa dedicada a la ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos con más de 10 años de experiencia. Déjenme agregar aquí en su currículum que también Maribel es una gestora cultural de su municipio. Así que vamos a comenzar este foro. Las reglas para estas participaciones, debo advertir, tendrán 5 minutos para responder a las preguntas aproximadamente. Así que la primera es... perdón, me estoy saltando una presentación. Esto es lo que pasa cuando uno viene platicando y corriendo. Así que pasamos entonces a la presentación y luego venimos ya con la sesión de preguntas. Si me enseña, señor. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ONU Mujeres. Les comentaba que cuando me llegó la invitación dije, bueno, sea como sea, ahí tengo que estar porque creo que es un espacio muy único, como ya bien lo dijeron en la primera conferencia que se hace tan enfocada en un grupo de países, en una cadena de valor, con énfasis en las mujeres. Entonces creo que este es un espacio de verdad único. Entonces estoy muy agradecida de estar acá. Estos son los contenidos de mi presentación. Primero voy a dar un vistazo al sector turístico de la región. Luego les voy a presentar un documento que publicamos recientemente con 10 pilares de cómo podría ser una recuperación con un turismo sostenible, pero que sea transformador. ¿Y por qué? ¿Por qué 10 pilares? ¿Qué nos llevó ahí? Y para terminar con los 10 pilares. Bueno, lo primero es que la pandemia fue un punto de inflexión, pero que también en teoría nos debió haber permitido cierta reflexión, porque este fue uno de los sectores que más se afectó, literalmente se paralizó. Entonces nos hizo pues volver a ver al turismo y volver a intentar entenderlo para ver cuáles eran los impactos que estaba teniendo en el desarrollo. Entonces, bueno, vimos que ha tenido una contribución mixta al desarrollo local, porque si bien sí es generador de exportaciones, de divisas, de inversiones, crea muchísimos empleos para personas, pero también para empresas, y se ha logrado posicionar ciertos destinos. Algunos países son muy competitivos en su posicionamiento, pero a la vez tiene muchos retos persistentes e irresueltos en términos de su sostenibilidad social, ambiental y económica. Y esos retos fueron los que la crisis pues puso de manifiesto, o sea, les puso otra vez la luz, y algunos de ellos, creo que el más fuerte es la dependencia de las comunidades locales al turismo como forma de desarrollo, una débil o casi que ausente gestión en el territorio, que de hecho me ha encantado escuchar el montón de proyectos, de iniciativas que hay de llevar la gestión turística al terreno. La falta de redes de apoyo, redes asociativas, de trabajadores, de empresas, de comunidades, que son esa el primero que te va a ayudar en medio de un desastre o una emergencia es tu vecino. Entonces creo que esas redes son muy importantes. El poco abordaje de la estacionalidad. El turismo es un producto, un servicio estacional. Entonces, ¿cómo nos preparamos para esa estacionalidad? Obviamente la ampliación de vulnerabilidades y la creación de nuevas brechas, especialmente pensando en la transformación digital. Esa es una de las brechas que se posicionaba como esta grande nueva brecha. Y una fragmentadísima coordinación internacional, no solo para la gestión de la pandemia, sino para la reapertura. Entonces tenemos países que ya estamos un poco más todos en un plano similar, pero cuando empezaban los esquemas, los programas de vacunación, países desarrollados con esquemas de vacunación muy adelantados, esos turistas ya estaban listos para empezar a viajar, pero estaban viajando a países que todavía no estábamos en ese nivel. Entonces, obviamente, eso pone muchísima atención sobre las estructuras y las capacidades locales y nacionales, por ejemplo, de los sistemas sanitarios. Y esa tensión tan fuerte entre la inmediatez, o sea, yo tengo que atender a las familias que están sin ingresos, yo tengo que atender a esas comunidades que dependen del turismo, pero a la vez tengo que tener una visión de largo plazo. O sea, ¿por qué la crisis fue de la magnitud que fue? No puedo simplemente obviar esa pregunta y recuperarme. Sí, tengo que atender a las personas, tengo que ver cómo les doy sistemas de apoyo, pero tengo que pensar cómo evito que esto vuelva a suceder. Y obviamente en el medio de una emergencia es muy difícil ponerse a hacer planificación de largo plazo. Pero entonces esa paralización, como les digo, creo que fue un buen momento de reflexión. Acá les voy a presentar un poco de los datos que normalmente se tienen sobre turismo, y lo primero que vemos es un énfasis, un sobreénfasis en el desempeño macroeconómico. Primero lo que tenemos es cuántos turistas llegan, cuántos son las exportaciones, qué porcentaje del PIB, pero conocemos muy poco sobre las MIPYMES,
que participan ahí, que en nuestra región van del 95 al 99% de los proveedores turísticos. ¿Qué sabemos de esas MIPYMES? Hay muy pocos encadenamientos locales o, digamos, en el territorio, pero también con otros sectores que podrían agregar mucho valor. Por ejemplo, las TIC, las industrias creativas, las industrias digitales. Estamos muy obviamente dependientes del turismo receptor y hay muy poco peso y datos sobre el turismo interno. Entonces, no sabemos el potencial que podría tener el turismo interno. Entendemos y los mismos empresarios turísticos nos dicen, el turista internacional y el turista local no pagan igual, no tienen las mismas capacidades y eso obviamente se entiende. Pero el turismo interno fue el que le dio alguito de estabilidad al sector turístico durante la pandemia. Entonces creo que es algo que, si bien no es el motor del desarrollo turístico en nuestros países, es algo que no deberíamos descartar solo por su tamaño. En cuanto a el componente social y cultural, me parece que es una visión incompleta, que está muy enfocada en cuántos empleos se crean, pero no sabemos la calidad de esos empleos, no sabemos qué pasa con esos empleos en la temporada baja. Acá, digamos, pongo un poco la contribución del empleo en cada uno de los países que componen esta conferencia. Y como ya lo han presentado varias personas antes, los puestos que ocupan las mujeres en esta empresa, en esta industria. Sin embargo, hay muy poco abordaje de efectos diferenciados en mujeres, en niñez y juventud, en personas con discapacidad, en comunidades indígenas y afrocaribeñas, en zonas rurales y poco o nulo monitoreo de los impactos en las comunidades. Tenemos información, si tenemos suerte, desagregada a nivel de municipio o distrito, que casi nunca, casi siempre son a nivel departamental o provincial, y a nivel de destino, que es una clasificación geopolítica y administrativa muy diferente, por lo general no hay información. Y se le ha dado poco énfasis a la calidad de la participación de las mujeres. Está ya descrito que ocupan los puestos de menor calificación y remuneración, que realizan más labores de trabajo no remunerado, tanto en su casa como en la empresa. Alguien mencionaba que lo ven como ayudas a la empresa. 69% de las mujeres están empleadas en empresas de menos de 5 trabajadores. Ahí sumémosle todos los retos que enfrenta esta MIPYME y veamos que las mujeres están empleadas en esas MIPYMES que enfrentan muchísimos retos. Ni qué decir de los ingresos que reciben las mujeres indígenas y afrocaribeñas. Apenas un 25% de las mujeres que trabajan en turismo están afiliadas a la seguridad social y 1 de 3 es autoempleada. Entonces depende básicamente de su autofinanciamiento. Entonces ahí podemos ver las capacidades que eventualmente esa empresa podría tener para crecer. Y bueno, ya Daniela comentaba sobre la brecha salarial, que si bien en turismo en general en el mundo es menor que en la economía como un todo, el desempeño al menos en nuestra región es bastante mixto, donde solamente en República Dominicana las mujeres ganan más. Y el tema ambiental, lo que vemos es una sostenibilidad ambiental muy enfocada en reducir emisiones, que obviamente está bien porque tenemos todo este enfoque de reducir emisiones de efecto invernadero por el tema del cambio climático, pero desconoce o minimiza los demás impactos ambientales que podríamos estar analizando. Entonces, por ejemplo, en tema de resiliencia al cambio climático y a los desastres, es muy interesante porque el turismo genera emisiones, genera residuos, genera plásticos que contribuyen a este cambio climático, pero a la vez es sujeto de los efectos del cambio climático, erosión de costas, aumento de la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces tiene esa doble relación que casi que entonces lo obliga a ser mucho más activo en su abordaje del cambio climático. Y cuando metemos el tema de desastres, que nuestra región es una de las más propensas a desastres del mundo, Honduras es de los países más propensos a desastres, entonces hay una doble necesidad de construir resiliencia al cambio climático y a los desastres. Entonces, si bien sí se reconoce su importancia,
se ve que el abordaje todavía está un poquito incipiente. Como les decía, hay un enfoque en mitigación, que es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con énfasis en usar energía renovable y equipos eficientes, y en la reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso. Hay muy incipiente gestión del recurso hídrico. El turismo apenas usa el 1% del agua global y representa alrededor del 10% de la factura de los hoteles, pero a nivel local es una gran causa de conflictos socioambientales. Y ese vínculo como que todavía no se explora suficiente, y vemos muy limitado abordaje en estos temas: reducción del riesgo de desastre y protección financiera especialmente, gestión de residuos sólidos, océanos y mares y biodiversidad. Otro tema que creo que es muy relevante y que hay pocas vinculaciones, obviamente se empiezan a ver, pero es algo incipiente, es la vinculación con los sistemas agrícolas y alimentarios. El turismo tiene, al menos desde mi visión, una triple relación con esto, y es la producción, consumo y desperdicio de alimentos, la revalorización de prácticas agrícolas, de formas de preparación de los alimentos, dietas locales y nichos turísticos que ya se han hablado de varios, como el agroturismo, la pesca sostenible, el turismo gastronómico, que a su vez tiene varias oportunidades. Les cuento, este es nada más como un dato curioso. En la CEPAL tenemos ya alguna trayectoria evaluando desastres, y haciendo una evaluación de los desastres que se analizaron del 72 a 2010, vimos que el 71% de las pérdidas que causa un desastre están en los sectores productivos. Ahí entra turismo, agricultura, y siempre son como los dos sectores que están más afectados. En 2017, la temporada de huracanes de Irma y María, que creo que todas la debemos recordar, hicimos varias evaluaciones de desastre en el Caribe, que es muchísimo más dependiente del turismo, y alrededor del 82% de las pérdidas estaban relacionadas con turismo nada más. Y para traerlo un poquito a la casa, en Guatemala, recientemente se hizo una evaluación cuando eruptó el volcán del Fuego. El turismo fue el 65% del total de pérdidas, y tras las tormentas tropicales ETA y OTA fue más o menos el 23%, y obviamente también podemos ver la dependencia que tenía la comunidad del volcán del Fuego al turismo. Entonces, en resumen, esto es un análisis que hicimos de los planes de desarrollo turístico a 2019. También me alegra escuchar que hay muchos procesos de revisión y ajuste tras la pandemia, pero en general básicamente dice lo mismo que les estaba comentando. Hay mucho abordaje de la importancia del turismo para reducir la pobreza, de conservar el patrimonio natural y cultural y apoyar a los emprendimientos. Menor, intermedio, la satisfacción de la comunidad, cuál es el rol que juega la comunidad más que ser una anfitriona. ¿Cómo participa la comunidad en la gobernanza? O sea, ya dije que es importante que participe. Ahora, ¿cómo participa esa comunidad en la gobernanza? Sensibilización sobre temas ambientales. Creo que se le está dando mucho más énfasis a la creación de datos, a la participación del sector privado, que también ya hoy se ha mencionado varias veces, y a la diversificación. Y vemos muy poco menciones o actividad en términos de accesibilidad, de estacionalidad, incluyendo condiciones laborales y protección social, abordaje de la informalidad, la resiliencia a desastres, adaptación al cambio climático, el rol que juega el turista en el destino y la innovación empresarial. Hay mucho énfasis en el emprendimiento, pero cuando ya quiero evolucionar o cuando tengo una idea mucho más grande que un pequeño emprendimiento, es muchísimo menos disponible el financiamiento y los enfoques. Entonces, bueno, ¿por qué 10 pilares? Me acuerdo todavía que el día que regresé de mi permiso de maternidad, en mayo de 2020, yo venía lista como para, ok, voy a poco a reinsertarme al trabajo. No, media pandemia, solicitudes de un montón de países. ¿Cómo recuperamos el turismo? ¿Qué hacemos? Lo primero fue, ¿cómo voy a recuperar un sector si los aeropuertos están cerrados? O sea, un momento alto, analicemos qué es lo que está pasando. Y como les decía, sale esa necesidad de establecer un balance en lo inmediato
y en una visión de largo plazo que aborde todas las vulnerabilidades que nos llevaron a tener la crisis que tenemos. Y un tema muy fuerte que surgió fue la transformación digital. Esa era la brecha, esa era la panacea, todo es transformación digital. Entonces nos abocamos a la tarea de decir, ok, ¿cómo están las MIPYMES turísticas para insertarse en esta transformación digital? Entonces, bueno, lo primero que nos encontramos es una tremenda brecha de cobertura y de acceso. 67% de los hogares urbanos están conectados y solo el 23% de los hogares rurales. Y pensemos que la mayoría de los atractivos de nuestra región están en zonas rurales porque son atractivos naturales. Una brecha tremenda también de ingresos. En el primer quintil apenas 38% de los hogares están conectados, mientras que en el quinto llega al 81%. La banda ancha fija, móvil, perdón, tiene una alta penetración de 80% y la banda ancha fija, que es la más potente, la más fuerte, y la fibra óptica, apenas un 10% la fibra óptica y la banda ancha fija entre 10 y 55. Y la velocidad de bajada, que no se ve muy bien, 44% de banda ancha fija tiene menos de 25 megas, y de la banda ancha móvil 67% tiene menos de 25 megas. 25 megas te permite mandar un correo, bajar un documento. Pero si estamos hablando a la gente de inteligencia artificial, cloud computing, no, eso no es suficiente. Muchísimas gracias. Entonces ahí ya tenemos una brecha muy importante. No sé si este gráfico se ve bien, pero estos son las actividades que realizan personas de países de bajo ingreso y de alto ingreso. En anaranjado vemos los de alto ingreso. Las personas en países de alto ingreso usan el internet móvil para acceder a servicios gubernamentales, a servicios de salud, a servicios de educación. En nuestra región o en nuestros países de bajos ingresos, redes sociales, mensajería, llamadas. Son importantes ambas, pero una la estamos viendo más para comunicación, mientras que en el otro lado la están viendo un poco más para la productividad, para la capacitación. Entonces estamos haciendo usos no tan productivos del internet, y es de nuevo por las capacidades y por las velocidades que tenemos. Estos son algunos ejemplos de por tamaño de empresa, uso de tecnologías básicas, que eso es básicamente un correo electrónico. Y vemos la gran diferencia que hay entre pequeñas, medianas y grandes empresas, y aquí lo vemos entre poblaciones de países más avanzados en términos digitales, como es Corea, por ejemplo, o Irlanda, comparado con nuestros países de la región. Una persistente exclusión financiera, 21% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro, 30% de los hombres, 7% de las mujeres tienen tarjeta de crédito, 11% de los hombres, y se ve el mismo comportamiento que veíamos antes en las empresas de diferentes tamaños. Y las mujeres, bueno, utilizan menos mano de obra, se concentran en menos sectores. En 57% durante la pandemia, 57% de las mujeres estaban trabajando en sectores con alto riesgo de pérdida de empleo, básicamente turismo, cuido, mientras que era el 41% de los hombres. Y creo que esto ilustra muy bien todas esas brechas y exclusiones que les comenté, el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque para usar el comercio electrónico tengo que tener habilidades digitales y habilidades empresariales. Necesito cierta infraestructura de transporte, de logística, necesito financiamiento, tengo que ser una empresa competitiva, eso va de la mano del desarrollo rural. Y cuando vemos esto, entonces entendemos el nivel de esas brechas. Uso internet para hacer compras en línea. Vemos la OECD, que es la primera barra, y luego vemos los países del SICA. Acá en las barras grises vemos las zonas rurales, que en general las zonas rurales y las mujeres presentan un menor desempeño y menor acceso en todos. Y de nuevo es ahí donde están nuestros atractivos turísticos. Y viendo esta generalidad, digamos, de las MIPYMES, la CITCA nos pidió, bueno, ¿cómo pueden usar las MIPYMES turísticas el comercio electrónico? Cuando empecé ese estudio, lo primero que dije, bueno, el 60-70% de las trabajadoras son mujeres,
este estudio tiene que partir de un enfoque de género transversal. O sea, aquí no voy a tener una pequeña sección sobre género, sino que tiene que permear todo el estudio, porque si no, no estoy entendiendo la industria. Y entonces cuando hicimos este trabajo, lo que nos encontramos es que las MIPYMES turísticas sí son innovadoras, sí quieren hacer cosas, sí están en redes sociales, sí tienen sus campañas de mercadeo, pero están usando las herramientas digitales muy básicas y únicamente para comunicarse. Entonces usan Facebook, WhatsApp, Instagram, las OTAs y correo electrónico. Pero enfrentan muchos retos, tanto en su entorno, como les decía, infraestructura y financiamiento, y en sus propias capacidades para darle más usos que solo comunicación. Esta tabla la puse solo como un ejemplo de todos los usos de tecnología que se le podría dar en turismo, pero estamos enfocados en comunicación únicamente, no en la gestión de la empresa, no en mejorar la sostenibilidad de la empresa, en capacitar a las personas, en acceder a financiamiento, no. Hicimos una encuesta a nivel regional, hicimos varios grupos focales en todos los países y estos fueron los hallazgos que encontramos. ¿Por qué las MIPYMES turísticas están enfrentando barreras a su transformación digital? Costo y velocidad del internet, presencia muy básica en algunas redes sociales, pero creo que aquí lo que quiero resaltar son un par de cosas. Primero, el costo de intermediación de las OTAs, que no es solo el 25% que cobra Airbnb o Uber o todas estas plataformas, sino la restricción de acceso a información. Yo no sé el perfil de mi visitante, yo sé que vino y sé que era una mujer y tengo algunos datos de esa persona, pero yo no sé cuál fue su recorrido por Booking, cómo llegó a mi hotel. Yo no sé cuántas veces viaja al año esa persona. O sea, esos grandes insights de la industria es un gran costo que tienen estas plataformas. Claro, te dan acceso a millones de usuarios, pero tiene un costo de información y de dinero. Y cuando le preguntamos a las empresas cuál es el reto, ¿por qué usted no hace una transformación digital? 60% nos dijo que era el costo de implementar nuevas tecnologías o de contratar a personas especialistas, y el 80% nos dijo, es que no sé cómo aplica a mi industria, no sé qué hacer, o sea, qué significa inteligencia artificial para mi restaurante pequeñito, o sea, no entiendo. Entonces, ese gap de conocimiento y de financiamiento son lo que las estaba limitando. Y cuando les comento que hicimos esta encuesta, les voy a comentar una anécdota que bien alguien decía que los temas de género no suceden espontáneamente. En esta encuesta le pedimos al equipo consultor que la estaba implementando que necesitábamos algunas preguntas que fueran desagregadas por sexo e incluir algunas opciones en las respuestas, porque teníamos que ver la reacción de las opiniones de las mujeres. Y vieras que fue muy tenso, porque era un equipo de TI que me decía, no, es que la tecnología es neutra. Yo, no solo la tecnología no es neutra, sino en el contexto en que la adoptamos tampoco es neutro. Entonces, esta gráfica tan linda que les estoy enseñando nació de estas tensiones y de o sea, la forma en la que vamos a hacerlo es de esta forma, y es para saber cuáles puestos ocupan las mujeres. Y esto nos da muy claramente una visión de que las mujeres están en puestos de cuidado al turista, de cuidado a la empresa, no están en puestos estratégicos, no están en las gerencias, no están en los departamentos de TI, no están en las relaciones públicas, entonces están muy en su nicho. Y además los lugares, los puestos que ocupan no son puestos que se están considerando para la transformación digital. Entonces, sus puestos no sabemos cómo se van a afectar por la transformación digital, y además, cuando estamos intentando invitar, qué sé yo, a las MIPYMES a un curso de transformación digital, esa invitación llegó al gerente general o al director de TIC, que como nos dice eso probablemente son hombres, y no sabemos si esa invitación algún día va a llegar a una camarera o a una mucama. Y luego cuando preguntábamos estas brechas que les dije, que el conocimiento, que el tiempo, ¿por qué no usan la tecnología? Vemos dos efectos muy diferenciados entre hombres y mujeres. Desde aquí no veo nada, pero el de abajo es el costo
no, perdón, esos son los hombres. Las mujeres son el azul. No tengo tiempo para hacerlo y dificultad de acceder a productos bancarios. Entonces el tema de tiempo aquí surgió muy fuerte y las mujeres nos decían no, y como bien lo comentaron en alguna presentación, en la mañana me dedico al hotel, luego voy a hacer el almuerzo a la casa, luego en la noche vuelvo al hotel y a las 11 de la noche sigo trabajando en la parte administrativa del hotel. Entonces, ¿en qué momento yo voy a cambiar un proceso? Me voy a meter a hacer un curso, no hay tiempo. Además, cuando hay capacitaciones, por lo general son en horarios que no les sirven a las mujeres y en lugares que no les sirven a las mujeres. Entonces, esa capacitación que de verdad no está llegando, o esa inclusión en la transformación digital no está llegando a las mujeres. Y entonces, fue muy interesante porque ese trabajo empezó, ¿cómo están las MIPYME listas para la transformación digital? Y terminó en unas conclusiones que no tienen nada que ver con tecnología. Lo primero que nos dimos cuenta es que lo que necesitamos es una gestión en el territorio, que la tecnología es importante, pero es el destino, es el atractivo, es la comunidad lo que lo hace, ese es el turismo. Luego, también que la gestión en el territorio facilita la convergencia. Si yo quiero hacer un plan nacional de digitalización, ¿cómo lo aterrizo? Bueno, lo aterrizo en cada destino turístico y ya no tengo que trabajar con 4 millones de personas, sino con 50 empresas. Ya eso lo hace todo un poco más manejable y mucho más focalizado. Y la importancia de las capacidades, la construcción de capacidades, pero reconociendo esa diferenciación, por ejemplo, de puestos y la necesidad de acompañamiento. Entonces, por ejemplo, facilitar que las mujeres participen, que las personas en zonas rurales participen. ¿Qué tanto puede implementar un proyecto muy bonito? Tengo que decirle a la persona que esto va a demandarle 2 años de su tiempo o 1 año, porque cada minuto que esa persona no está en su empresa es pérdida de ingreso. Entonces, si yo voy a implementar un proyecto de X cantidad de tiempo, tengo que ser muy directa con esa persona y decirle, usted tiene que cumplir 1 año, 6 meses para empezar a ver resultados. Y eso es una inversión gigante para especialmente las microempresas. Entonces, bueno, les conté toda esta historia para por qué llegamos a estos pilares. Porque empezamos a ver que había esa necesidad de recuperar, de abrir, de qué hago, cómo apoyo a mis comunidades, pero sin una guía, sin un qué pasó antes, qué puedo cambiar. Y bueno, esta es la propuesta que elaboramos. Primero, como les digo, la gestión turística debe ser desde el territorio porque reconoce la complejidad de la gobernanza. O sea, tenemos un Ministerio Nacional de Turismo, tenemos municipios, tenemos entidades descentralizadas, tenemos las organizaciones locales. Entonces hay una gobernanza multinivel que hay que reconocerla y hay que usarla para que las cosas funcionen. Y obviamente al reconocer este territorio, conozco sus capacidades. Entonces conozco la academia que está ahí, cuáles ONGs está ahí, cuáles son las prioridades de ese territorio, cómo son sus formas de trabajar. Estamos trabajando en Costa Rica en 2 lugares, 2 destinos turísticos. En uno se mueven muchísimo por la cámara empresarial y en el otro se mueven mucho más por el sector, el municipio. Entonces, esas formas hay que aprovecharlas y no simplemente decir, bueno, hay una nueva gobernanza que la vamos a hacer así. No, hay que construir sobre lo que ya existe. Y estos son unos componentes básicos de un destino turístico. Primero está el atractivo natural o cultural, luego está la comunidad, que es la que vive en ese territorio, sus dinámicas, y a veces incluso la comunidad misma es parte del atractivo cultural, por ejemplo. Las empresas, las trabajadoras y los trabajadores, es decir, cuál es esa oferta turística que se ha construido en el lugar. La institucionalidad nacional y local, qué instituciones públicas están presentes, qué están haciendo, y el papel que juegan los visitantes. Como les decía, no es solo venga turista, sino cuál es la huella que ese turista está dejando. Y todo esto facilitado por un entorno habilitador que, aunque está ahí en 2 palabritas, es algo muy complejo, que es acceso a transporte que sea sostenible, accesible y seguro, el cierre de la brecha digital, acceso a centros de educación, salud y cuidado, energía sostenible, instalaciones que sean accesibles y seguras,
paz y seguridad, y todo esto resiliente a desastres, porque cada vez que viene un huracán y se destruye una calle, aunque mi hotel no se destruyó, la gente no puede llegar. Entonces, esto nos habla de la complejidad del turismo, no es solo hotel, tour y restaurante, no, es todo lo que permite que la persona llegue ahí y disfrute. Y con base en ese entorno, entonces desarrollamos 10 pilares. Se los voy a contar brevemente. El primero es que el turismo debería mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades anfitrionas, si se decide que ese es su principal dinamizador. Y lo que hemos visto es que ser una comunidad que está en el destino, que está cerca del atractivo turístico, no implica desarrollo. El derrame no pasa naturalmente, sino que hay que planificarlo. Hay que tener un enfoque participativo que reconozca, como decía, las capacidades locales, donde la comunidad se apropie, se empodere y participe de la propiedad y la toma de decisiones de estas empresas, de esta industria. Y todo esto pasa por reconocer los retos del territorio. El territorio aquí, ¿qué es lo que está necesitando? Mejor capacitación. O el otro, mejor infraestructura. ¿Qué necesita? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué organismos nacionales, internacionales, sociales, académicos están presentes ahí y qué puede hacer cada uno de ellos? La importancia de las asociaciones y las redes, asociaciones de trabajadores, de empresas, comunitarias. Ese es ese primer espacio de creación de una cohesión social para tener una visión compartida de hacia dónde queremos ir como comunidad. Luego el patrimonio natural y cultural, que cumple un doble rol. Por una parte, el bienestar de la comunidad, acceso a un río con agua limpia, o la importancia cultural que puede tener una ruina o una iglesia para la comunidad. Pero también hay que mantener ese atractivo para que el turista venga a verlo. Entonces, ese doble función, que creo que la primera siempre debería ser el bienestar comunitario y luego suplir la demanda de los turistas. Y esto creo que es muy importante, la cogestión. Es importante que las comunidades y el gobierno y la academia y el sector privado trabajen juntos para proteger este patrimonio. Y a la vez educar a los turistas, educar a la persona cuáles son los retos de mi comunidad. Aquí estamos enfrentando una sequía, por favor no use agua. Ese tipo de cosas creo que le corresponden a las empresas y a las comunidades, educar al turista, pero además atraer al turista que le sirva, al turista que respete mi visión de desarrollo. Luego, empresas sostenibles e innovadoras. Como decía, si se decidió que el turismo va a ser el dinamizador de la economía local, pues lo ideal es que participe la mayor cantidad de personas y empresas de esa comunidad para tener encadenamientos muy intensos que mejoran la oferta, pero para innovar, para cambiar mi modelo de negocios, para mejorar mi producto, yo necesito tiempo, conocimiento y financiamiento. Y ya vimos que eso es un reto muy, muy persistente y que no hemos podido superar, especialmente para mujeres y zonas rurales. Incluso mucho de lo que vemos en turismo, al menos lo que he visto, es que el énfasis de la transformación digital es tienes que estar en Booking, tienes que estar en Airbnb. Muy bien, o sea, eso es canales más de comercialización. Pero ¿dónde está todo el conocimiento que como región hemos acumulado? Yo podría estar creando soluciones digitales, soluciones TIC, para solucionar problemas de sostenibilidad, de gestión empresarial. Estamos simplemente consumiendo y no estamos traduciendo todo ese know-how que hemos ido acumulando como zonas tan turísticas en soluciones, innovaciones disruptivas para el mundo. Todavía no hemos llegado ahí y por el momento la verdad es que no he visto muchos enfoques más allá de que una digitalización es estar en redes sociales. Los derechos y bienestar de las trabajadoras. Creo que lo más importante es reconocer y planificar la estacionalidad y cómo la estacionalidad afecta a las comunidades que albergan el turismo. En cuanto a las mujeres, tenemos, bueno, como ya vieron, roles todavía basados en género, trabajo no remunerado en la empresa y en la casa, poca participación en puestos estratégicos, no hay acceso a financiamiento, discriminación, violencia. Entonces, todos esos temas de cómo participan las mujeres no se le ha dado suficiente
visibilidad. Creo que también se ha hablado bastante del tema de formalidad, semiformalidad, informalidad, y hay que ver cómo se abordan. Muchos empresarios siempre nos han dicho, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Cuál es el beneficio que tengo? Por una parte. Por otra parte, ahora en el almuerzo hablábamos, ¿qué es ser formal? ¿Estar en Hacienda? ¿O estar en el municipio? ¿O estar en la seguridad social? ¿O estar en todos? ¿Qué es? Entonces no tenemos ni siquiera una definición clara y estamos empujando porque suceda. ¿Pero por qué tiene que suceder? O sea, ¿qué beneficio, por ejemplo, va a recibir el país? ¿Qué beneficio va a recibir la comunidad, la empresa al ser formal? ¿Y qué significa ser formal? Y también pensando siempre en este tema de la transformación digital, ¿cómo afecta cada puesto? ¿Cómo afecta a los puestos de servicio, a los turoperadores? ¿Cómo afecta a cada uno de estos puestos la transformación digital? Y creo que el objetivo siempre debería ser, al menos en esto, para mejorar la calidad del trabajo, la profesionalización. Profesionales y técnicos especializados. Ya no es suficiente con educación secundaria completa. Si queremos agregar más valor, si queremos mejorar y hacer una industria mucho más competitiva, necesitamos por lo menos técnicos especializados. Luego el otro tema es la resiliencia a la estacionalidad. Como dije, creo que está muy vinculado con el tema de los derechos laborales, pero, y no es solo la estacionalidad de que vienen los turistas 6 meses al año y los otros no. ¿Qué pasa cuando pasó la pandemia, cuando hay un desastre, cuando hay conflictos sociopolíticos? Todas esas son cosas que afectan la visitación y el desempeño y que hay que planificarlas. La estacionalidad sí o sí hay que planificarla, hay que asumirla como algo que es natural del turismo. Y algunas ideas o opciones para construir resiliencia a la estacionalidad, primero es la diversificación de actividades y mercados, agregar más valor con empresas innovadoras, con personal muy capacitado, innovar modelos de negocios, fortalecer los encadenamientos intra e interindustriales, como decía, cómo estamos vinculando turismo con TIC, con industrias digitales, con industrias creativas, que le podrían estar agregando muchísimo valor al producto. Profesionalizar y volver a ver, aunque sea, al turismo interno. Porque no solo puede ser un pequeño contrapeso a estas crisis, sino que es un espacio muy importante de permitir el ocio y la recreación a las personas locales. El turismo debería ser poder disfrutado por todos y todas y no solo los que nos vienen a visitar desde afuera. Entonces el turismo interno puede ser esa forma de dinamizar y de democratizar el acceso al ocio. Experiencias singulares. Si la comunidad está en el centro del desarrollo turístico, el turista está al centro de la estrategia empresarial. Así es como me lo imagino. Entonces, tenemos ya todo el entorno de la comunidad. Venga, turista, está todo listo. Ahora yo como empresa me dedico a usted. Me dedico a usted a que tenga una excelente experiencia mientras está acá. ¿Y cómo hago eso? Capacitando a la gente, garantizando la seguridad y la dignidad de los visitantes y de la comunidad, especialmente poblaciones que son sujetos de violencia, como las mujeres, niñez y adolescencia, las comunidades indígenas y afrocaribeñas, las comunidades LGBTI. Entonces tengo que todas esas cositas siempre estar pensando en ellas, pero a la vez, ¿cuál va a ser el impacto que va a dejar ese turista en mi lugar? También exigimos respeto a las comunidades. Sería ideal que apoyen los negocios locales que sean sostenibles, el cuidado de los recursos naturales y atraer al turista que nos interesa atraer. El uso sostenible de los recursos naturales, bueno, como ya creo que lo dije y no me voy a detener mucho, es esta doble relación de que el turismo consume y contamina y produce desechos, pero a la vez necesita un entorno limpio, un ecosistema saludable. Entonces es importante reconocer esas capacidades, las capacidades de carga. Mencionaban en los estudios que están haciendo de surf sostenible, cuál es la capacidad de carga, no solo del ecosistema, sino de la infraestructura, de agua y saneamiento, cómo está mi comunidad preparada para recibir y a cuántas personas. Cambio climático y desastres, como decía, es esta doble relación. Entonces creo que es importante primero reconocer cuáles son las amenazas locales, de nuevo la importancia del territorio,
y reconocer además los impactos que hay con otros sectores. O sea, el cambio climático tiene efectos devastadores sobre la agricultura y la agricultura ya vimos que tiene una vinculación muy fuerte con el turismo. Entonces, reconocer este tipo de vinculaciones en la planificación turística obviamente es muy importante, que me lleva al tema de la gobernanza y las capacidades institucionales. Para poder usar datos, construir datos, hacer política basada en evidencia, yo necesito un sector público, unas instituciones fuertes, con capacidades, con memoria institucional y que el personal tenga capacidad de hacer investigación, de recolectar datos, de hacer propuestas de política. Yo trabajé en el gobierno en Costa Rica y mucho del tiempo se nos iba en cosas operativas, en responder una solicitud de información de la Contraloría y no estábamos haciendo planificación, no estábamos haciendo pensamiento estratégico porque no teníamos tiempo. Entonces hay que dedicarle ese tiempo a analizar, a irse al territorio, a recoger información, a crear metodologías y eso es lo que deberían estar haciendo los servidores públicos. Y para terminar, datos e investigación, que va muy vinculado, y alguien ya lo dijo, datos desagregados como los quisiéramos no existen, pero hay datos de proyectos, hay datos que una ONG hizo, que una universidad hizo un proyecto, entonces hay datos y ni siquiera los poquitos que tenemos los estamos usando para construir política pública. Entonces creo que hay que mejorar eso, no solo la recolección de datos, sino nuestra capacidad de analizarlos y de convertirlos en soluciones. Y ya simplemente para terminar, creo que también estoy haciendo una síntesis porque creo que todo se ha tocado en el día de hoy, pero el turismo literalmente toca todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero para que resulte en desarrollo hay que planificarlo. Entonces, nuestra propuesta es poner el desarrollo local en el centro, reconocer y abordar los retos que afectan el turismo desde estos destinos y abordar los efectos diferenciados en la población. Surge de un proceso de reflexión, de acuerdos y de planificación, cuenta con planes de implementación, financiamiento y monitoreo, y creo que además a esto es importante tener momentos de revisión y de ajuste a ver qué está saliendo bien, dónde no estamos avanzando y qué podemos cambiar. Y se debe basar siempre en las capacidades institucionales nacionales y locales. Entonces, disculpen que me extendí, pero me emociona mucho. Y acá les dejo mi correo electrónico y los estudios que mencioné están disponibles en internet, pero igual se los podemos hacer llegar con las organizadoras. Gracias. A ver, ahora sí. Gracias, estimada Leda, que compartiste en resumen esta información. A mí también me parece súper productivo tener el material también completo y dejar abierta la posibilidad de comunicación contigo, que tiene un estudio con el que podemos ir forjando un camino juntos, juntas. Evidentemente la pandemia COVID-19 fue un punto de quiebre, así, literal. Y ese punto de quiebre nos obliga a hacer un cambio, una reprogramación de lo que teníamos ya familiarizado y provocar cambios en distintos sentidos para tomar las acciones necesarias para la reactivación del sector turismo. Entonces, la pregunta para los panelistas viene en la siguiente dirección. ¿Cuáles han sido los principales retos para implementar acciones en función de la recuperación del sector turismo post-pandemia y aumentar su resiliencia social y ambiental? Comienzo con David Cabrera para las respuestas. Muchas gracias, ministra. Si me ayudan con mi presentación. Pues creo que el principal reto que tuvimos en Cenpromipe fue la información. Ese quiebre, nos dimos cuenta que era un quiebre creo que 6 u 8 meses después de estar encerrados.
porque todos confiábamos que a los 2 meses de estar encerrados nos iban a volver a permitir hacer una vida normal, ¿no? Y nos preocupó mucho saber qué estaba pasando en el mundo y en el mercado y qué estaba pasando con las empresas en la región. Porque estábamos encerrados en una habitación y no sabíamos qué estaba pasando fuera, ¿no? Y nos dimos a la labor de, precisamente a partir del 2020, hacer una serie de investigaciones que nos permitían visualizar, por un lado, qué es lo que estaba pasando en el mercado, si hay un sector que depende un 95% del cliente es el turismo. El turismo se debe de adaptar a los gustos del consumidor turístico y por lo tanto la pandemia había cambiado radicalmente los hábitos de consumo en general en el mundo y más del consumidor turístico, ¿no? Y nos dimos a la labor precisamente de buscar cuáles eran las tendencias del consumo global y lo hemos hecho permanentemente desde el año 2020 hasta el año 23, porque precisamente eso ha creado una tendencia ya que viene para quedarse, ¿no? Hay varias tendencias en el consumo como la automatización, la tecnología en la pandemia ha venido a romper los procesos de aceleración. Muchos de los procesos empresariales estaban planificados para dentro de 10 años y se han tenido que traer a los años de la pandemia. Temas como la automatización, temas como la limitación del presupuesto que tenemos como consumidores y por lo tanto afinamos mucho mejor en qué gastamos nuestros recursos, el tema de las visiones ecoeconómicas y la inmediatez, ¿no? de tener la experiencia y de volver a vivir experiencias y esos procesos de alegría en los que habíamos olvidado en esos procesos de encierro el disfrute de los destinos turísticos. Miren, algo importante, el tema de la, como ven ahí, ascensión femenina, no es un tema que ya esté en los círculos de la responsabilidad social, ni sea un tema de moda. El propio consumidor está haciéndose más responsable y busca visibilizar precisamente la equidad de género y la paridad de género en todas las empresas y en todo lo que se consume, ¿no? La prosperidad como precisamente una visión holística entre el equilibrio entre el trabajo, el ocio y la familia, ¿no? Que es importantísimo visualizar, y las nuevas generaciones que nos vienen atropellando en los procesos tecnológicos y de adaptación tecnológica y que por lo tanto como empresas debemos tener muy claramente visualizados, ¿no? Por aras del tiempo, el turismo también cambió y las tendencias turísticas cambiaron radicalmente. Les cuento 4. La primera que ponen ahí, viajes mixtos. Resulta que ahora se acuña el término de vacaciones de trabajo, cosa que no me cuadra mucho, ¿no? El hecho de ir de vacaciones trabajando. Pero bueno, es una tendencia en la que los destinos turísticos ofrecen una alternativa a los que trabajamos virtualmente con opciones de recreo que me permitan relajarme mientras estoy trabajando, ¿no? Dichosos los que pueden. Rutas turísticas. Hemos hablado hoy de temas de multidestino y de experiencias que permitan al consumidor turístico y de nuestros destinos turísticos visualizar esas rutas, como decía la ministra Morena, ¿no? Hoy estoy en El Salvador disfrutando del surf, mañana me voy al casco histórico de República Dominicana, pasando luego por la experiencia de navegar entre el arrecife de Belice, ¿no? Esas experiencias son las que están buscando nuestros consumidores turísticos. Y otras 2 son precisamente las experiencias al aire libre. Ni modo, hemos estado casi 3 años encerrados, ¿no? Queremos respirar aire libre y precisamente a nivel mundial la gente está buscando experiencias en ese aire, con la naturaleza y están queriendo experimentar
esas experiencias con las comunidades en los entornos ecológicos. Y el tema del ecoamigable, ¿no? Definitivamente las experiencias y la responsabilidad medioambiental es una de las tendencias que el consumo tiene hoy en día. Y sobre todo, ¿saben lo que ha cambiado mucho? Los medios por los cuales los turistas están accediendo a los destinos turísticos y a los negocios turísticos. Miren qué cifras más impresionantes, ¿no? Más del 73% de los consumidores turísticos utilizan un dispositivo móvil para buscar destinos turísticos, para buscar locales, hoteles, restaurantes y experiencias, ¿no? Entonces, el estar y adaptar nuestro entorno digital a los dispositivos móviles ya no es una opción, es una obligación, ¿no? El 62% de los usuarios utilizan realidad aumentada o virtual para los previews de los destinos turísticos. Más del 44% encuentran recomendaciones en los social media y más del 40% encuentran información de marcas turísticas solo en una red que es Instagram, ¿no? El que no esté en Instagram está perdiendo una gran oportunidad de incrementar su facturación. Es así, al final nos toca el bolsillo. Pero claro, ¿qué pasa con la región? ¿Cómo estamos de adaptados y nuestras empresas están adaptadas a este proceso? Nos preocupó mucho porque precisamente, como bien preguntaba la ministra, cómo uno visualiza que las acciones que uno está haciendo y los planes operativos que tenía en 2020 los tiene que reorientar radicalmente a lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hago con todas las acciones y todos los talleres de capacitación que tenía planificados durante el 2020 y 2021 en una situación en la que no puedo hacer esas capacitaciones o esas asistencias técnicas de una manera virtual? Este estudio nos ha permitido ver la realidad de la región SICA de los 8 países y Leda y Daniela, nosotros sí nos hemos preocupado mucho de desagregar la información y os podemos dar ya información desagregada por tamaño de empresa y por la variable sexo de la dirección general de la empresa, porque hay diferencias muy sustanciales entre una empresa liderada por una mujer y una empresa liderada por hombre, y cómo el acceso a la tecnología y la aplicación del desarrollo tecnológico se ha producido en unas y otras en nuestra región, en nuestros países, y tienen ahí como muestra, por ejemplo, el hecho de que por micro, pequeñas y medianas empresas, ¿vale?, las mujeres utilizan mucho más las redes sociales para la comercialización de los destinos turísticos. Bueno, esto está específicamente hecho para empresas turísticas. El informe abarca a otra serie de sectores, pero lo que están viendo aquí es específicamente para empresas turísticas, que de las más de 2.000 encuestas que realizamos están en torno a las 600 empresas turísticas que están en ese entorno, ¿no? Y para que vean, las empresas lideradas por mujeres se adaptaron mucho mejor a las redes sociales y a los pagos digitales. Pero si me voy a herramientas un poco más sofisticadas, que es la siguiente slide, ¿vale? Si hablamos de uso de ERPs, de ciberseguridad, de Big Data, Small Data, robotización, Internet of Things y todas estas nuevas cosas que nos mueven en los procesos de digitalización de las empresas, definitivamente tenemos un gran reto en las empresas lideradas por mujeres durante lo que ha durado la pandemia. Así que la información era importante para precisamente que nuestras acciones y nuestras intervenciones en la región pudiesen redirigirse a dar soluciones precisamente a esos gaps y esas barreras que tenían las empresas lideradas por mujeres en ese acceso a la digitalización, ¿no? Importante un matiz.
el sexo es una variable estadística. La equidad de género es algo bastante más complejo que utilizar la variable sexo en estadística. Entonces, los procesos que hemos ido siguiendo nos han preocupado mucho en lo que llamamos pasar de ser género neutral, ¿vale?, a hablar de la equidad de género e impulsar iniciativas, a ser género transformativos, ¿no? Que hay una diferencia bastante sustancial, porque para nosotros ha sido muy alentador el hecho de que todos estos procesos y la evidencia científica que nos ha dado el hacer este tipo de investigaciones nos han corroborado que invertir en empresas lideradas por mujeres es muy rentable, es mucho más rentable que invertir en una empresa liderada por un hombre, que en el proceso de la pandemia han sido muchísimo más resilientes, han sido las que primero han innovado y se han adaptado a los procesos que estábamos viviendo, eran las que mejor estructuradas estaban financieramente y han aguantado y aguantaron el pencazo de los primeros meses de no tener liquidez, las que más innovaron en productos y servicios, pero las que menos acceso al financiamiento han tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información nos ha permitido girar muchas de nuestras intervenciones y a día de hoy promover iniciativas que impulsen precisamente esa adaptación de las empresas a ese entorno digital y sobre todo con ese enfoque de mercado que les decía que necesita el sector turístico. Luego me quita un minuto de las siguientes preguntas que me pasé. No sé si... Muchas gracias. Creo que en aras del tiempo voy a tratar de sintetizar cómo desde la Comisión Internacional del Plan Trifinio todo este proceso de recuperación del turismo ha sido un gran desafío. Comenzando porque los 45 municipios de la zona del Trifinio son un área de movilización humana muy grande que comparte recursos, pero que también hay mucha cercanía entre un territorio y otro, que son a veces familias de un lado y del otro, que atienden servicios de salud, comercio, no solamente turismo, sino que también otros accesos a aeropuertos, acceso a otro tipo de tecnologías que están disponibles más de un lado o del otro de la frontera. Por lo tanto, comenzaría diciendo que la afectación para las MIPYMES fue algo impresionante y todavía no hemos terminado de medir cuál ha sido el impacto real de la pandemia en las MIPYMES de la región del Trifinio. Muchas de ellas que tenían procesos bien organizados, sólidos, tenían procesos muy graduales y secuenciales, tuvieron que adaptarse, inclusive cambiar su producto principal de la microempresa y adaptarse a una nueva demanda de lo que implicaba la pandemia. Otras desaparecieron, otras surgieron, que había que categorizar en el 2023 cuál ha sido la nueva dinámica microempresarial que ha surgido a partir de las nuevas realidades después de la pandemia del COVID-19. No podemos desconocer, ¿verdad?, que este desafío incrementó para las mujeres mucho más cuando en un hogar, por ejemplo, con 4 niños o niñas que tenían que accesar a la tecnología para recibir sus clases, servicios de internet, tenían que atender el negocio, más las cargas en el hogar, porque toda la familia regresó a la unidad familiar, el trabajo se multiplicó. Entonces, las afectaciones son de tipo económicas, sociales y ambientales, porque todo aquel turismo que se hacía transfronterizo, en un momento se promovió mucho las caminatas hacia las áreas protegidas, las montañas, pero había restricciones para poderse mover en ciertas áreas. Luego surgen nuevas demandas de negocio. Ya todo el costo que implicaban aquellas microempresas que tenían sus lugares de venta o comercialización establecidos, empezamos a comprar y vender a través de las redes sociales y empezó un nuevo flujo de entrega de productos a través de los domicilios. Creo que en los 3 países sucedió.
Eso fue una demanda exponencial de servicios de muchas personas que nunca habían vendido nada y durante pandemia se volvieron microempresarios o emprendedores o con algunas ideas de negocio que sacó del mercado a muchos que llevaban ya varios años en estos temas. Por lo tanto, estas nuevas ventanas de negocio demandaron una innovación muy rápida, pero también una demanda tecnológica acelerada para poder estar dentro del mercado. Cuando habíamos vendido a través de Facebook, Instagram, todas las redes sociales que nuestros hijos día a día pues nos enseñan cómo realmente se llega al público meta, y que si lo comparamos con el tipo de población que vive en la región de Trifinio, con un alto índice de analfabetismo, en algunos lugares todavía con acceso, no hay acceso al internet, ¿verdad? Que solo llega a la radio, que no hay acceso todavía a la televisión, pareciera que estamos hablando de otro territorio, pero no, es este territorio del que estamos hablando hoy. Todavía tenemos esa brecha digital. Por lo tanto, si lo queremos ver como poblaciones indígenas, jóvenes, mujeres, en este post-pandemia, creo que todavía no hemos logrado definir una estrategia de recuperación integral que incluya la educación, el intercambio tecnológico y sobre todo las inversiones multiniveles, diría yo, en educación, en salud, en infraestructura, en mejora de la calidad del agua, la energía permanente y aquellos insumos necesarios para tener un turismo de alta calidad y que sea competitivo a nivel de los 184 lugares turísticos que Plan Trifinio identificó hace varios años. Existe una ruta que tiene definidos 3 grandes polos de intercambio de cada uno de los países y que ese turismo puede ser religioso, ecoturismo, puede ser también cultural o de cualquier otra índole de esparcimiento familiar o inclusive de intercambio multicultural. Pero nosotros en este momento tendríamos que continuar, ¿verdad? Haciendo un diagnóstico después del 2022 que se aprobó un plan maestro participativo con involucramiento de todos los sectores y que busca la recuperación económica, que todavía no tenemos, digamos, la solución pura y que toda la institucionalidad pública del sector privado, así como el turismo comunitario, que es el que está ahí de forma permanente haciendo frente a este tema, tengan otras oportunidades de impulso en el territorio. Por ejemplo, la ruta gastronómica es un tema que no se ha potenciado tanto, pero que debemos seguirlo impulsando a nivel del Trifinio y que por supuesto esto nos va a generar todo un proceso de atractividad mayor, porque existe la institucionalidad, y el colega aquí del Centro MIPE lo mencionaba, que existe una política de turismo regional, pero también existe la institucionalidad que puede impulsar una agenda de turismo mucho más amplia. Yo quisiera decir que la región del Trifinio también tiene su propio marketing, o sea, cualquier producto de las diferentes cadenas de valor puede generar una red de turismo muy amplia, ya sea el sector café, el sector hortícola, el sector religioso, no importa, la artesanía u otros rubros, porque hay un marketing trifinio y ese tenemos que sacarle el provecho que merece. Y finalmente, en esta pregunta, creo que existe ya modelos, ¿verdad?, dentro de los ecosistemas que han sido exitosos y que genera resiliencia ambiental. Y esa resiliencia ambiental es el interés que muestra cada uno de los estados que forman parte del Trifinio en invertir para que el agua que recibe El Salvador también tenga una importancia en la agenda de Honduras y Guatemala, o el agua que recibe Guatemala, o la conectividad de todo este territorio de una manera mucho más responsable por los 3 estados. Entonces el turismo forma parte de esa agenda y creo que estamos listos para sumarnos con muchas instituciones como las que han desarrollado herramientas mucho más actualizadas al contexto digital actual y que necesitamos sumarnos a ese esfuerzo. Leda, por favor. Bueno, si a David tienen que quitarle 1 minuto, a mí como 10, entonces voy a ser súper rápida. Tengo solo 3 temas que creo que son los retos. Primero, la falta de espacio fiscal. Con la pandemia, pues hubo que redireccionarlo, el dinero a atender la emergencia, entonces creo que ha sido un poquito difícil volver a nuestro camino previo.
Creo que también, como decía Lisette, hay poca claridad sobre cuál es la nueva visión y entonces qué necesitamos para cumplir esa visión. Creo que no hemos parado a reflexionar qué es lo que queremos del turismo de ahora en adelante. Y lo último, como ya lo mencioné, creo que muchas veces que todavía no tenemos un enfoque de gobernanza desde el territorio, entonces eso hace que todo sea, que sea muy dificultoso en vez de irnos a focalizar en el territorio y hacer pequeños trabajos con pequeños territorios, tratar de llegarle a todo desde la centralidad desde el gobierno central, creo que es bastante complicado. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Los principales retos que hemos tenido desde el municipio de La Palma ha sido el ordenamiento territorial, pero cuando llegamos a la gestión, otra de las cuestiones que comencé a ver era el sector empresarial del turismo. Me decía, alcaldesa, ¿cómo vamos a hacer nosotros para salir adelante si no tenemos turistas en el municipio? Entonces, era un gran reto el que tenía, ¿verdad? Para volver a hacer que el municipio fuera otra vez un ente referente para que todo el turista nacional y extranjero pudiese llegar. Entonces llegaron de una consultora que de Centro MIPE a hacerme unas preguntas y entonces le dije, ¿quiere que le dé la encuesta? Pues dígame en qué va encaminado el proyecto, ¿verdad? Entonces me dio el previo del proyecto. Y como ya le dijo la ministra, pues estuvimos en el área de las consultorías y resulta que iban a haber unos fondos a través de Centro MIPE por medio de la Unión Europea. Entonces, armamos con los sector turismo de La Palma, varios de los empresarios, se armaron unas propuestas y se presentaron a Centro MIPE. Ahí fue donde comencé a ver de que si organizaba al sector, era la clave para poder salir post pandemia y ser resilientes. De esa manera hicimos que La Palma volviese a estar en el ojo, ¿verdad? Pero luego pues se venía otro reto, que era la señalización turística. ¿Cómo hago para que el turista también se vaya por la ruta correcta y que llegue hasta La Palma? Entonces trabajamos articuladamente con el gobierno central. Y luego pues había otro reto que era ¿cómo hago para que pues en los hoteles ofrezcan también que en las tardes podemos tener diferentes eventos culturales en el municipio? Y allí pues busqué a la ministra también de Cultura, que fue un gran apoyo para que pudiésemos ir saliendo a flote, ¿verdad? Pero luego, siempre con Centro MIPE, se nos dio la dificultad que no todos los empresarios podían formular un perfil. Y ahí fue fundamental con AMIPE y con ellos elaboramos todos los perfiles. Resultó que al final de todo Centroamérica, 10 de los MIPIMES de La Palma fueron ganadores de este capital. Más de $318,000 quedaron en el municipio de La Palma, ahí por el mes de junio o julio del 2021. Es decir, que solo teníamos 3 meses de haber llegado a la gestión. Eso hizo que se dinamizara el tema económico en el municipio. Pero no era solamente ese era el reto que teníamos. Luego estábamos viendo más allá, el siguiente reto era ¿cómo hago que el municipio sea visto a nivel nacional si pues solo hablamos de Sun City? Entonces, pues se nos ocurrió que teníamos que llevar un desarrollo económico local sostenible con el medio ambiente, que fuese la primera biodiversidad de El Salvador. ¿Saben qué es una biodiversidad? ¿Cuántos han escuchado ese concepto? Levántenme la mano. A los que trabajan con, los que han estado conmigo y los demás. Bueno, una biodiversidad es aquel lugar donde vamos a sacar el provecho a todos los recursos naturales que tiene un lugar para que se pueda desarrollar económicamente ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? Había que poner en el ojo la biodiversidad del municipio de La Palma. Entonces comenzamos a trabajar con el Banco de Desarrollo de América Latina, que era el CAF. Pero en eso dije, no, es que El Salvador, para que vean a La Palma, como los salvadoreños nos gusta más de afuera hacia adentro, ¿verdad? Que valoramos más lo que está en el extranjero que nuestros mismos que producimos. Tengo que ir a Europa y posicionar la biodiversidad en Europa para que luego puedan hablar dentro de El Salvador de la primera biodiversidad en El Salvador, que va a ser La Palma.
Entonces me fui a Bruselas, donde está Euroclima, con la directora de Euroclima. Cultura general, ¿saben qué es un panal de avispa? ¿Quién sabe? ¿Levanta la mano? Panal de avispas. ¿Qué sucede si le tiramos una piedra a un panal de avispas? ¿Pasa? Se alborotan, pican. Vale. Les voy a contar. Cuando llegó a la estaba la directora de Euroclima, estaba la doctora Amanda, que es la directora a nivel de toda la Unión Europea de los fondos de cooperación. Entonces, bueno, chévere, le digo, mira, yo traigo este perfil de proyecto, desarrollo económico local sostenible con el medio ambiente, La Palma camino hacia la primera biodiversidad. ¿Sí que es la biodiversidad? Bueno, otra vez explico. Esto se fue como que tirarle una piedra a un panal, ¿verdad? Eso lo veo que hace en todas las oficinas en Bruselas de Euroclima, empieza a haber un alboroto. De repente no estaba solo con ella, tenía 20 personas más a mi alrededor. Todos queriendo saber qué era la biodiversidad. Así es como logramos superar esos retos. Es decir, que más allá de la pregunta de cuáles fueron mis retos, creo que para mí fue más, cuál fue la resiliencia que tuve. Y esa es la resiliencia que hemos tenido en el municipio de La Palma. Lograr posicionarlo como sea la primera biodiversidad. Y no quedarnos solo con lo que tenemos ahí o cómo podemos trabajarlo con el gobierno central, sino que quitarnos ese medio. Esa es la resiliencia. Salir de lo malo, hacer lo mejor. Si nosotros nos hubiésemos quedado en La Palma y no hubiésemos ido a presentar esa biodiversidad a Euroclima, yo les aseguro que ahorita ONU Mujeres no estuviera interesado en la biodiversidad, que llevamos un eje transversal dentro de la biodiversidad, que es biodiversidad de género, que es biodiversidad inclusiva. Ese es otro eje transversal que lleva el proyecto de la biodiversidad de La Palma, que lo vamos a trabajar con ONU Mujeres. Y así hemos logrado esa resiliencia, ¿verdad? Así que más que retos, ha sido más un aprendizaje de poder solucionar y tener esa resiliencia. Y bueno, ojalá que si hay más fondos de Centro MIPE, hoy como ya sé cómo es la jugada, decimos ya estamos en la cancha, no creo que van a ser 10 MIPYME las que va a tener, mi estimado. Hoy sí van a ser varias. Gracias. Muy bien. David Cabrera, coméntenos, por favor, sobre el apoyo a la cadena de valor turístico que Sempromipe, en conjunto con SECA y CEPAL, se encuentran llevando a cabo en la región. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso? ¿Qué hallazgos y retos significativos han encontrado en términos de el posicionamiento de las mujeres en esa cadena de valor turístico? Muchas gracias, ministra. La cadena regional de valor de turismo es una iniciativa que se enmarca dentro del Fondo España SICA, que es el mecanismo que tiene el SICA, donde se canalizan los proyectos de la cooperación española en el sistema de integración centroamericano. Llevamos trabajando en la articulación de esta cadena e inició este proceso en el 2018-2019 y evidentemente en 2020, como ya sabemos todo lo que pasó, pues sufrimos un cambio bastante complejo en el proceso de articulación de la cadena. Esta cadena estaba enfocada, y los ministros y ministras de turismo del SICA eligieron enfocarnos en sol, playa y destinos coloniales, lo cual pues acotaba el trabajo que la cadena tenía que hacer para los 8 países y empezamos el pilotaje en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Retos importantes. El primero y de inicio fue que la metodología que habíamos desarrollado con CEPAL, SIECA y Sempromipe no servía, porque la metodología estaba enfocada a bienes y no a servicios. Entonces, fue el primer choque que tuvimos, era el proceso de adaptación metodológica al turismo, que no tiene tiene muy pocas similitudes con los bienes productivos en la región.
Ese fue el primero y tuvimos que empezar a un proceso de adaptación metodológica en la cadena. Segundo, saber con quién trabajar. No había un censo y cuando intentabas buscar con qué MIPYMES trabajar en los territorios donde se había focalizado la cadena, no había censos empresariales que te permitiesen elegir con quién trabajar. Entonces, hubo que generar un proceso importante para precisamente saber con quién trabajar y identificar, como se identificó, más de 3.500 empresas turísticas en un corredor que se creó en los destinos turísticos seleccionados. Tercer problema, la conectividad. ¿Cómo llevas al turista? Si no hay carreteras en buen estado, si los aeropuertos están lejos de los destinos turísticos, si los vuelos tienen precios que, como bien saben ustedes, bueno, y después de la pandemia, son prohibitivos y no permiten ese multidestino porque el presupuesto te limita solo en agarrar un avión. Y tampoco había empresas de transporte estructuradas para articular los destinos turísticos, ¿no? Y el cuarto fue generar una oferta consolidada de ese destino para que, precisamente como hizo la alcaldesa, tener que ir a los circuitos donde los turistas, tanto a nivel regional como a nivel internacional, se mueven para atraer ese turismo, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en una fase precisamente de articulación de esos turismos, cerrar la metodología para poder impulsar esa metodología en los distintos destinos turísticos de los 8 países del SICA, ¿no? Gracias. Lizeth, ¿cuáles acciones se plantean en el marco del Plan Maestro de la Región Trifinio a fin de promover un turismo sostenible y sensible al género? ¿Y qué alianzas estratégicas visualizan necesarias para que esto sea realizable? Bueno, son varias preguntas. En una es un combo. Creo que es muy importante lo que venía mencionando en las preguntas anteriores, porque para lograr tener un turismo que sea sostenible, hay varias brechas de servicios básicos que deben seguirse trabajando por parte de cada uno de los estados. Y aquí el Plan Trifinio no tiene que hacer un papel de articulación, de gestión muy de la mano. Aprovecho que también aquí en la sala me acompañan los directores ejecutivos nacionales. Ellos tienen una cercanía permanente con los ministerios de los países, Ministerio de Infraestructura, Ambiente, Economía. Entonces, ¿cómo desde el rol que ejercemos como Plan Trifinio, esa gestión se puede articular para generar mejores capacidades, mejores servicios en ese territorio y que el turismo pueda ser atractivo para la población que llega hacia los 45 municipios identificados en esta ruta turística? ¿Cómo está el acceso a la carretera? Bueno, del plan maestro, la inversión es mega multimillonaria para mejorar los servicios de las carreteras, por ejemplo, en Honduras y Guatemala, pero a través de la gestión de los diferentes ministerios y con los bancos multilaterales que están acompañando las acciones en Trifinio se puede alcanzar. Creo que otro de los aspectos importantes dentro de la agenda del Plan Maestro es actualizar la estrategia de turismo y cómo se vincula a las microempresas lideradas por los jóvenes y las mujeres, sobre todo porque son servicios muy especializados que se ponen al servicio de todo el turismo que llega a la región. Y eso tiene que ponerse sobre la mesa porque debemos multiplicar el financiamiento para estas iniciativas a nivel local que no parten de cero, porque parten de las capacidades que también el turismo comunitario puede generar a través de los diferentes medios de vida que tiene la gente, porque las fincas, o sea, el agroturismo se puede hacer desde de las fincas sostenibles que tienen un sistema bien montado en las unidades familiares que puede también atraer turismo
a las comunidades y que eso va a generar nuevos ingresos. Y por otro lado, también seguir impulsando la implementación de las políticas nacionales de turismo que tiene cada uno de los países, pero desde una visión regional, porque Centroamérica es un territorio pequeño de muchas aristas, pero que un potencial que no lo podemos resolver tampoco todos los problemas de manera unilateral con los países. ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados para impulsar este plan maestro del programa de género, juventud y pueblos indígenas, así como el de desarrollo económico, la gestión hídrica y el fortalecimiento de la gobernanza del territorio, lo que hablaba Leda? Primero, los institutos de turismo de los 3 países, que son fundamentales en esta agenda, el sector privado para que puedan haber inversiones público-privadas también y que se mejoren alternativas de gestión del agua, de gestión del ambiente, de gestión de las microfinanzas, así como las organizaciones empresariales y toda la cooperación para el desarrollo. Creo que aquí en esta sala también hay representación de muchas microempresas que forman parte de este tejido del territorio y que debemos categorizar la asistencia técnica que se brinda también para que el acompañamiento que reciban sea de acuerdo a su gradualidad de desarrollo, porque la empresa tiene diferentes etapas y en ese ciclo de desarrollo de la empresa no todas tienen las mismas necesidades ni demandas de conocimiento. Por lo tanto, las herramientas tienen que adaptarse a la necesidad que tiene el tipo de microempresa con la cual estamos trabajando a nivel regional. Ahora me voy a robar el minuto yo. Ese minuto que hemos estado aquí pasándonos. Y quiero hacer énfasis en una cosa que me va sonando mucho, ¿verdad? Y es aprovechar este espacio. Siempre nos hacen la broma, llegamos a un lugar y está convocada la ministra Valdés también y nos dicen, ministra Pleites va a esperar a la ministra Valdés porque cultura y turismo siempre van juntas. Y le digo, exacto, en la broma, ¿verdad? De que siempre entramos juntas a los lugares, salimos, pero también en que el trabajo es similar y los objetivos también, por lo tanto los retos también. Sí me va haciendo mucho eco lo que estamos hablando aquí y cómo se va relacionando precisamente con cultura, cómo la pandemia nos obligó a hacer un salto. Estamos a la orilla de la piscina de la digitalización y nunca nos tirábamos porque creíamos que no íbamos a poder nadar ni sobrevivir, pero pues nos tuvimos que tirar y patalear, como dice. ¿Cómo nos vamos pareciendo en estos retos de la falta de data? ¿Verdad? Nosotros nos enfrentamos también a la diferencia entre este producto como servicio cultural, a esta identificación de cómo le proponemos la digitalización a los servicios culturales o a las experiencias culturales que siempre han sido presenciales y que necesitan ser presenciales. Entonces, bueno, llamamos la atención sobre estos temas y cómo van siendo también transversales y comunes a la cultura. La pregunta que sigue es para Leda y es respecto al alto índice de feminización laboral del sector turismo. ¿Qué medidas pueden tomarse para contrarrestar la precarización de la flexibilidad laboral de las personas, particularmente las mujeres, en la cadena de valor turístico? Bueno, creo que muchas de las ideas las compartí en la presentación, pero creo que voy a subrayar las principales y empiezo por la parte de profesionalización y técnicas especializadas. Eso le da a las personas mucho más seguridad en sí mismas, les da más oportunidades de ir a buscar otros trabajos si el que tienen no les funciona. Planificar para la estacionalidad, no me voy a cansar de decir eso. Determinar cuáles son las necesidades de seguridad social, ya lo han dicho, es el turismo de por sí necesita flexibilidad. Entonces, si es un país que tiene alta dependencia del turismo, una comunidad, pues debería haber cierta correlación de cómo están funcionando los servicios de seguridad social específicamente para ellos.
La asociatividad creo que es fundamental, llámese asociación, llámese sindicato, llámese como sea, pero tiene que haber estas asociaciones, estas redes de apoyo. Y dinero, financiamiento para poder crear empresas competitivas y no empresas de subsistencia, o sea, empresas que puedan tener un flujo de caja suficiente que les permita estar prácticamente cerrados o con muy poca visitación por parte del año, pero tienen que ser empresas dinámicas, competitivas, y las empresas de subsistencia pues requerirán otros tipos de apoyo, pero obviamente van a tener más dificultad para lidiar con esta precarización. Gracias. Alcaldesa, desde su experiencia, ¿qué papel juega el turismo como estrategia de desarrollo local y cuáles medidas considera relevantes para promover un desarrollo turístico sostenible desde la perspectiva de la igualdad de género y el equilibrio ambiental? Bueno, fíjese que siempre cuando estábamos viendo cómo vamos a sacar adelante el municipio, logramos identificar que el turismo no solamente es una cadena de valor, sino que también conlleva y articula otras cadenas de valores productivas. En el caso de nosotros, como lo es el café, las artesanías, las hortalizas y los servicios. ¿Por qué esta cadena de valor del turismo viene a articularse las ya mencionadas? Porque La Palma tiene la característica que tiene, bueno, la mayor, me atrevo a decir que es donde hay más ganadores de la tasa de excelencia de café de El Salvador. Somos los que producimos la mayor cantidad de hortalizas, donde se provee no solamente a la tienda, sino que a los dos grandes supermercados de El Salvador. Y posteriormente, pues, tenemos el legado del gran maestro Fernando Llors, que eso hace que esas cadenas de valores sean el anclaje hacia el desarrollo que tenemos en el municipio desde el turismo, ¿verdad?, sostenible. Pero aparte de eso, el turismo también nos crea la parte de la identidad. En el caso del municipio de La Palma, desde hace unos años atrás, sucedió que la identidad del legado de Fernando Llors con el arte naipe se nos perdió. Pero creamos una cadena de valor actualmente al arte de nuestro maestro Fernando Llors, que quiero agradecerle por todo el apoyo que nos brindó al municipio. Nosotros empezamos a trabajar con la mesa de artesanos, la parte de la declaratoria del arte naipe, que ya la tenemos, ya está en el diario oficial y todo. Eso le va a crear una cadena de valor también al sector de las artesanías de nuestro municipio, que va a ser parte de una propuesta más que vamos a llevar hacia el desarrollo turístico de nuestro municipio. Pero algo bien interesante, cómo lo estamos llevando sostenible con el medio ambiente y el género. Pues lo dije hace un momento, ¿verdad? Llevamos un eje dentro de la biodiversidad, es la biodiversidad inclusiva, y dentro de eso también se está desarrollando los programas de apoyo hacia las mujeres emprendedoras. Hemos creado la primera asociación de mujeres palmeñas, que es ASMUPAL, con personería jurídica, que ya está hace un mes, ya está en el diario oficial. Es decir, que el día de mañana, si yo no sigo en la alcaldía, pues estas mujeres ya están organizadas y van a poder buscar fondos afuera. Pero no solamente estamos dándole las herramientas, sino que también les estamos capacitando para que ellas sean mujeres lideresas y puedan llevar ese desarrollo turístico del municipio, que vaya siendo sostenible con el medio ambiente. En conjunto con Plan Trifinio hemos estado dando talleres, hemos dado capacitaciones en el buen uso en el caso de las que están en el tema agrícola, las que están en el área de la caficultura, porque tenemos mujeres productoras que son caficultoras. Y algo muy curioso que me pasó hace poco fue que justamente con la declaratoria, por ahí hablábamos con otro socio estratégico, unas mujeres, y me dice, hagamos un mural, que lo haga una mujer muralista con arte naipe. Y me quedé
como un segundo, ¿verdad? Y dije, Dios, no tengo una mujer que haga murales. Tengo mujeres que tejen estas hermosas camisas. Tengo mujeres que pintan la madera. Me explico, es una cadena de valor que tenemos en nuestro desarrollo turístico. Pero no tengo mujeres que hagan murales con el Artenay. Porque resulta que todos los alumnos de nuestro maestro Fernando George fueron hombres. Todos los muralistas. No tengo alumnas de Fernando George muralistas. Tengo alumnas de Fernando George, pero en madera y en manta, pero no en murales grandes. Imagínate el gran reto que hay ahora. Tenemos que capacitar a mujeres para que sean mujeres muralistas con la técnica de Fernando George, aprovechando la declaratoria. Así que por ahí vamos ya con la parte de género. Tenemos ese gran reto. Y hablaba con los pintores y me dicen, alcaldesa, estamos dispuestos a enseñarle a las mujeres jóvenes y a las niñas y a las adultas, todo lo que quieras aprender a hacer murales, les vamos a enseñar. Esa es la parte donde vamos dando el apoyo hacia las mujeres, incluyéndolas en el desarrollo turístico de nuestro municipio. Actualmente hemos capacitado a 25 mujeres en clases de manejo y se les dio las licencias de conducir. Con ellas llevamos un proyecto de servicio como Ubers, pero que va a ser un servicio hacia el turista, porque quiera ir al municipio del Centro Obrero El Refugio, porque ya vamos el sábado, el 1 de abril, vamos a inaugurar la reapertura del Centro Obrero El Refugio, que es similar a lo que está el Parque de la Libertad, el Sunset Park. Es similar, solo que el nuestro es montaña, y son cabañas en medio de la montaña. Así que para cuando quieran ir reservando con el Ministerio de Trabajo. Y hemos llegado a un acuerdo y yo le decía al ministro, mire, es que yo no quiero que usted me haga todo. O sea, yo ya tengo una parte, yo solo necesito que usted sea mi socio estratégico para terminar de anclar el desarrollo turístico. Entonces, después de las 6 de la tarde, con estas mujeres, vamos a llevarnos a los turistas al municipio, al Parque Central, a darles la ruta en el parque, vamos a tener música, vamos a tener comida, etcétera, etcétera, y eso va a generar una parte de una cadena de valor económica y va a hacer que las mujeres tengan más poder adquisitivo económicamente hablando. Pero eso es algo que no ha sido de la noche a la mañana y es un desarrollo turístico siempre con la equidad de género que llevamos. Algunos me han dicho, ¿y por qué no nos enseñan los hombres a manejar? Es que mira, le digo, a ti se te pone más fácil, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que llevamos en el desarrollo. Y por último, pues vamos a tener también el Museo de Fernando George, que por más de 10 años ha estado cerrado. Entonces, gracias a Dios, conseguimos los fondos con Fantel y con CONAMIPE. Le dije a Paul, tengo la infraestructura, tengo el museo. Ajá. Te doy la infraestructura en comodato, pero con una condición, sí, pues yo sé que Fantel tiene la plata. Entonces, remodélame todo el Museo de Fernando George y te doy el edificio. Entonces hicimos un trueque. Me va a remodelar todo el museo con los fondos de Fantel y le he dado el edificio en comodato. Así que pronto vamos a tener el Museo de Fernando George, que va a ser otro atractivo turístico de nuestro municipio. Y aparte que en el desarrollo de la cadena de valor, ahora estamos presentándole a los turistas también que pueden tener un turismo vivencial en conjunto con el tema agrícola, porque tenemos el proyecto del Receto, que son los invernaderos donde se están produciendo las hortalizas y ahora puedes ir, cortar tu hortaliza, tener esa vivencia de arrancar los rábanos, arrancar las cebollas, arrancar la lechuga, la meto en una canastita, me sale más barata que en el súper, me dura más porque viene fresca hasta San Salvador, me la traigo en una canastita, ¿verdad? Y listo. Y aparte de eso, que le estamos dando también al turista de que pueda ir a las áreas como el Taller Pati, la Semilla de Dios, que puedas ir a pintar tu artesanía. Llevé a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, no quería salirse del Taller Pati. Y la dueña del taller estaba así como que alcaldesa, ya son 2 horas, y yo bueno, esperemos, porque quería pintar un montón, bueno, pintó como 15 piezas porque iba a llevar para la familia, para no sé quién. Entonces, imagínate lo que hace una cosa tan pequeñita. Entonces,
Ese es el desarrollo que llevamos en el turismo y esa es la clave, ¿verdad? El desarrollo de un municipio tiene que ir de la mano con el turismo sostenible y obviamente de la mano con los empresarios que están en el rubro del turismo. Eso es clave. Si hay más personas del gobierno local, no se peleen con los empresarios, son fundamentales para ese desarrollo. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya a punto de terminar este foro. Hemos abordado en 2 rondas, la verdad, todos los temas que teníamos previstos para esta tarde. La colaboración con los actores nacionales, los retos, cuáles han sido los estímulos desde cada una de las instituciones o de los participantes, cómo es su percepción y sus perspectivas para lo que sigue, para el sector turismo y cómo todos estamos aquí con un rol y una experiencia que nos permite también generar a partir de esta conclusión de la tarde que se lleva cada quien una perspectiva más integral a partir de las voces de todos los actores. Le dejo a Lizeth Hernández las palabras de cierre. De mi parte, muy agradecida por la compañía de todos ustedes. Me han dicho que la transmisión se ha cortado, no sé si... Muchas gracias. Creo que ha sido un día muy provechoso. Es admirable que casi 50 personas todavía estén en el salón escuchando hasta el punto final de este evento. Muchísimas gracias por que a pesar de que haya cansancio no han perdido el interés y eso es una retribución muy importante para todo el equipo que ha estado en la organización de este evento. Quisiera, antes de dar las palabras de cierre, dar un agradecimiento especial a todo el equipo que ha estado de hace 6 meses construyendo la nota de concepto de este foro y todo el equipo de organizaciones colaboradoras para que se pudieran llevar a cabo los diferentes paneles este día. Por favor, brindémosles un fuerte aplauso. En nombre de la Comisión Internacional del Plan Trifinia, integrada por el vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo, el vicepresidente de Guatemala, el licenciado Guillermo Castillo, y la designada presidencial de Honduras, la abogada Doris Gutiérrez, les doy el agradecimiento profundo por haber participado en este evento tan importante que nos lleva un tema a la agenda del día a día, como lo es revisar los mecanismos de igualdad y equidad en la cadena de valor del turismo desde una visión más amplia de todo lo que hacemos. Quisiera mencionar que hay acciones detonantes para que esta cadena de valor de turismo se impulse de una mejor manera, aún escuchando todas las experiencias de 3 ministras que hemos tenido hoy en este foro de alto nivel. Así que hemos tenido de primera mano todo el respaldo de los ministerios de turismo de los 3 países a través de sus representaciones y también la ministra de Economía de El Salvador, la ministra de Cultura y las delegaciones de las colegas de SICA, de gobiernos locales, del Sistema de Naciones Unidas, entre otros, para reflexionar sobre hacia dónde vamos. Hoy vimos dónde estamos y reconocemos que nos hace falta tener una agenda más incluyente del sector turismo con las mujeres y las juventudes rurales que enfrentan día a día cada vez más apremiantes desafíos. Y en segundo lugar, decir también que tenemos toda la capacidad institucional para retomar lo que en el 2016 surgió a través de la política de turismo trinacional sostenible, que indicaba que a través de la Cámara de Turismo Trinacional se podrían estar revisando año a año con los países cuáles son esas acciones de fortalecimiento. Dicho eso, la reactivación del Comité Interinstitucional de Turismo, así como retomar la promoción de la ruta
trinacional y que formen parte de las plataformas digitales que promueven el turismo en la región y que todavía no forman parte de todos los agentes de viajes o de las empresas que promueven turismo, y la región Trifinio todavía no está linkeada a través de esas páginas web, y que es importante tener claridad cuáles son los servicios o las oportunidades de turismo que se pueden impulsar. Tenemos desafíos. Las políticas migratorias dificultan la integración regional y afectan el desarrollo de la ruta trinacional del turismo, y lo vivimos en el día a día. Son temas que a través del sistema de integración centroamericana debemos seguir trabajando con cada uno de los estados para mejorar las condiciones migratorias que nos permitan una mayor movilidad en la región fronteriza. También la falta de capacidad organizacional y gestión financiera de las cámaras de turismo nos va a permitir tener una agenda mucho más amplia del turismo en el territorio y que acompañe a los gobiernos locales en sus iniciativas de turismo. Y por supuesto, impulsar la política de equidad de género que permita a las mujeres emprendedoras desarrollar los diferentes tipos de negocios turísticos donde participan, pero con precios justos y condiciones justas, porque se siguen prestando servicios, generando productos, pero ¿cuál es el precio que tiene que pagar la emprendedora o el emprendedor para poder ofertar este servicio? Y finalmente decirles que hoy hemos firmado un memorando de entendimiento con ONU Mujeres y la Comisión Internacional del Plan Trifinio para impulsar el proyecto MELIT, pero no es una acción aislada. No podemos implementar estas iniciativas si no es a través de toda la institucionalidad, ministerios, secretarías, dependencias de los tres gobiernos y también el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Es por eso queremos decir que necesitamos actualizar los datos, sistemas de información y tecnologías que nos permitan estar al nivel de cualquier país de desarrollado, y que nosotros tenemos patrimonios mucho más grandes como lo es la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, única en América, y que tenemos que explotar todo ese potencial alrededor de la gente que vive en estas áreas de reservas naturales importantes. Muchísimas gracias. Creo que la competitividad del sector turismo y principalmente desde la inclusión de equidad de género nos demanda reconvertir nuestra forma de pensar y reconvertir también la forma de invertir las acciones que impulsamos a través de los diferentes programas y proyectos de desarrollo, que no pueden seguir siendo la misma mística de un proyecto productivo nada más o de un proyecto sectorial, porque interviene las capacidades humanas de personas que en el día a día necesitan prestar servicios multiculturales y que necesitan otro tipo de habilidades blandas para poder ofrecer mejores servicios de turismo. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.